Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Cosas importantes es la serie que hemos estado viendo en los últimos 2 domingos, hoy toca la tercera. Y dentro de las cosas importantes que vamos a ver el día de hoy es el dinero. ¿Cuántos están de acuerdo que eso es importante? No, dice alguien por allá, para mí no es importante, pero bien guardadito lo tiene, ¿verdad? Allá lo tiene bien escondido. El dinero es importante. Tanto así que en la palabra del Señor encontramos muchas promesas de parte de Dios para la cual nosotros podemos hacerlas nuestras e ir delante del Padre para poder pedir bendiciones para nuestra vida. Si no fuera importante, Dios no hubiera dejado ese espacio que nosotros tenemos de poder ir delante de Él y como dice las Sagradas Escrituras, el que toca, se le abre. Y al que llama, se le escucha. Y eso es, y dice la palabra del Señor, que todo lo que pidiéramos en el nombre del Padre, nos será hecho. Y tenemos esa bendición. Ahora, sí tenemos que tener bastante cuidado con el dinero. Vamos a ir a San Lucas capítulo 18, versículo 25, con el cual vamos a partir en esta mañana. Aquí el Señor Jesús hablando a sus discípulos después de haber tenido una entrevista con un joven que tenía muchas posesiones, Él dice de la siguiente manera: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. ¿Lo lee conmigo? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, nos disponemos a hablar de tu palabra. Hemos leído, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a tu congregación conforme a cada necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Busqué algo como para apoyar este versículo y encontré algunas, pero no tienen ni base bíblica ni base histórica, así es que no tiene sentido que las mencione. Solo podemos ponernos a imaginar cómo sería que un camello pueda pasar por el ojo de una aguja. Es imposible. Tanto así lo ve el Señor Jesucristo, que es imposible que un rico se salve. Pero no es en sí el hecho de tener riquezas. El apóstol Pablo lo explica de una manera más entendida en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es el hecho de tener riquezas. Dije al principio, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nosotros seamos prosperados. El apóstol Pablo, cuando escribía cartas, él decía: amado, deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El problema es que nos desenfoquemos y quitemos el amor que tenemos hacia Dios y lo traslademos hacia el dinero. Algunos principios que vamos a recordar, porque sé que ustedes los conocen acerca del dinero, nos van a servir para que hagamos conciencia a dónde estamos nosotros, en qué posición estamos
delante de Dios, si estamos con todo el amor delante de Dios o nuestro corazón está inclinado hacia el dinero. Una de las cosas es que las riquezas, hermanos, son perecederas, no duran. Tanto así que usted lo puede experimentar. Usted recibe el cheque el día viernes y cuando es miércoles, ¿verdad que ya no hay? Ya no tenemos, ya se acabó. Ya estamos ahí con ansias esperando que llegue otra vez el día viernes para poder tener algo, para poder suplir las necesidades que nosotros tenemos. Pero muchas veces vivimos como que si realmente las riquezas fueran eternas, como que si las vamos a llevar. También el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice, nada trajimos a este mundo, nada nos llevaremos. Era un concepto que el apóstol lo tenía bien claro y que nosotros tenemos que también guardarlo en nuestro corazón para que tengamos cuidado en qué nos vamos a enfocar, en dónde vamos a poner nuestra mira, nuestros esfuerzos, nuestra dedicación. Dice, nada trajimos a esta tierra, nacimos, hermanos, completamente desnudos. Es cierto, vamos vestidos cuando nos meten en la caja, pero los trajes que van ahí ni bolsa tienen, hermanos. Así es que no hay nada que llevarse. No vamos a llevar absolutamente nada a la eternidad. Entonces tenemos que tener nosotros ese conocimiento. Mi esposa cuando era pequeña tuvo la oportunidad de convivir con una gente que tenía bastante dinero. Y ahí sí literalmente se daban el lujo de sacar el dinero a solearlo. ¿Se acuerdan que antes los viejitos no tenían confianza con los bancos? Y esta gente tenía, hermanos, cantidades enormes de dinero. Usted se paraba en cierta altura y todo eso que se veía hacia abajo, las llanuras y luego las otras montañas que se veían, eran de ellos. Y ellos producían mucha hortaliza, tenían ganados, tenían gallinas en cantidades y recibían cantidades enormes de dinero y las metían en unos cuartos, en unas ollas de loza y ahí lo guardaban y lo sacaban a solear. Lo sacaban a solear, qué bendición tenía esta gente. Y vivía como que si eso se lo iban a llevar con ellos a la eternidad. Y resulta que murieron los señores y quedó en manos de los hijos. Este muchacho compraba un camión, se llevaba a toda la gente que podía desde El Salvador hacia Guatemala en excursiones, medio golpeaba el carro y lo vendía en la tercera parte de lo que él había pagado por el carro y así se fue destruyendo totalmente toda la herencia que le había quedado. Hace poco murieron los últimos dos que tuvieron la bendición de ser parte, de gozar de esa bendición que hubo en aquel tiempo y murieron, hermanos, de una manera bastante crítica, bastante difícil. Ahí podemos darnos cuenta, hermanos, que las riquezas son perecederas, son efímeras, no son duraderas. Entonces, eso es una pauta que nosotros tenemos que tomar en cuenta para no dejar que el dinero nos controle. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. Ahí unas páginas atrás tenemos San Lucas capítulo 12. Versículos 16 al 21. Dice la palabra del Señor, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí
tesoros y no es rico para con Dios. En el contexto, hermanos, de esta parábola, el Señor Jesús pues ya ha recorrido buena parte de su ministerio y cada vez que tenía oportunidad se tomaba tiempo para dar recomendaciones a los que le seguían, para darles ciertas orientaciones, porque Él ya no iba a estar con ellos y Él quería que los discípulos y los que le seguían fueran precavidos y tuvieran sabiduría para poder enfrentar las cosas que les podrían venir a ellos. Y dentro de esto, en el capítulo 11, Él tiene un cierto choque con los fariseos y con los intérpretes de la ley, y hablaban acerca de que uno invitó al Señor Jesús a estar con Él compartiendo un tiempo de comida, y Jesús no se lavó las manos. Y empezaron a juzgarle, a criticarle. Y entonces Jesús les dijo ahí en ese momento que ellos se preocupaban por aquellas cosas externas y se olvidaban de cuidar lo interno. Dice, ustedes diezman la menta y el comino y se olvidan del amor, se olvidan de la justicia. Luego en el capítulo 12 Jesús empieza a hacer ciertas advertencias y les advierte acerca de la hipocresía de los fariseos. Dice, tengan cuidado de la hipocresía de los fariseos. Y hermanos, tenemos que nosotros tener cuidados también acerca de con quién nosotros nos relacionamos. Porque la palabra del Señor, dime con quién andas, eso no lo dice la palabra del Señor. Que quede. Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hermano, y dice la palabra, eso sí lo dice la palabra del Señor, que tengamos cuidado de ese tipo de personas. Esta vida, hermanos, tenemos que nosotros pedir mucho la gracia, la sabiduría, la inteligencia divina para que nosotros podamos caminar bien delante del Señor. Tenemos que saber con quién nosotros nos relacionamos. En el capítulo 12 también el Señor Jesús afirma la necesidad de temer a Dios y no a los hombres. Hay personas que se andan cuidando del pastor, del líder, del supervisor, del hermano que tiene al lado, pero se olvida de que hay un ser que todo lo ve, que todo lo sabe y que delante de él no hay nada oculto, todo se conoce. Por esa razón, hermanos, tenemos que tener temor a Dios y no de los hombres, porque dice, no temáis a que mata el cuerpo, temed a aquel, dice, que tiene la capacidad de quitar la vida y después de quitar la vida los puede lanzar al lago de fuego, al infierno. Es mejor temer a Dios, ¿para qué? Para que si un día Él decide quitarnos la vida, nos lleve con Él a la eternidad, nos lleve con Él delante de su presencia. Es mejor temer a Dios. Ahora vamos a ser juzgados por los hombres. Tratemos de vivir una vida santa, pero si nos juzgan injustamente, pues ya es cuestión de ellos, pero nosotros esforcémonos por vivir una vida recta delante de Dios. Declaró también que solamente los que confesaban al Señor Jesús aquí en la tierra iban a ser aceptados en el cielo. Dice que si nosotros le negamos, Él también los negará, pero si nosotros le somos fieles, dice que también Él nos va a presentar delante del Padre y delante de los ángeles. Prometió la presencia del Espíritu Santo. Eso les estaba advirtiendo a los discípulos y les dice, ustedes quizás van a ser llevados delante de las autoridades y quizás se van a sentir intimidados y no van a encontrar palabra para decir, pero dicen, no se preocupen, el Espíritu Santo va a estar con ustedes y Él les va a poner a ustedes las palabras que tengan que decir. Hermanos, nosotros contamos también con la presencia del Espíritu Santo. Y muchas veces nos hallamos en situaciones que no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Aprovechemos esa herramienta. Aprovechemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para pedir sabiduría, para poder pedir discernimiento en cuanto a las decisiones que vamos a tomar.
A menudo nosotros nos encontramos en situaciones donde tenemos que tomar decisiones importantes en cuanto al dinero que va a beneficiar nuestra vida económica o nos puede afectar. Y la única manera que nosotros podemos acertar en tomar una decisión correcta es bajo la guianza del Espíritu Santo. Es bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, por el cual da de manera abundante y sin reproche. Él no le va a decir, ya me estás pidiendo demasiado. No, dice que Él, si usted le busca, si usted le pide de todo corazón sabiduría, Él se la va a dar y va a tomar decisiones acertadas. Y eso es lo que encontramos nosotros, hermanos, en el trasfondo de esta parábola que acabamos de leer acerca de el hombre insensato. Dice que mientras él estaba hablando, viene una persona y lo interrumpe de manera abrupta, de manera irrespetuosa, de manera irreverente, y le dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Este hombre, por tradición, siempre al hijo primogénito le tocaba la mayor parte de las herencias en la tradición judía. Según la cantidad de hermanos, me imagino que al último no le tocaba quizás nada. Yo soy último, quizás no me hubiera tocado nada. Pero según las tradiciones, al primogénito le tocaba una mayor parte de las herencias. Y quizás este era el caso, la Biblia no lo dice, pero por la inconformidad que había en es posible que haya sido alguno de los hermanos menores, que quería que su hermano compartiera de la cantidad de la herencia que su padre les había dejado. Y llega delante de Jesús y le dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas el Señor Jesús ahí dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? El Señor Jesús, hermanos, tenía bien claro el propósito por el cual Dios lo había enviado a este mundo. Él no lo había enviado a que se involucrara en cuestiones materiales, en cuestiones terrenales. Él venía por cuestiones espirituales. El propósito del Señor Jesús era venir, morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre y con esa sangre nosotros obtener el perdón de pecados. Ese era el propósito del Señor Jesús. Por eso aquí lo vemos al Señor Jesús de una manera bien desinteresada, porque no era por el cual Él había venido. Pero aprovechó esa situación para dar advertencia a los discípulos para que no cayeran en la situación que estaba este hombre. Y le dice, mirad, guardaos de toda avaricia. Guardaos de toda avaricia, guardaos de aquellos deseos impulsivos de querer acumular y acumular y acumular riquezas. Guárdense de eso, dice el Señor Jesús aquí. Tengan cuidado de que sus emociones sean descontroladas por el amor al dinero. Que sus deseos de querer trabajar y esforzarse sea solamente por el simple hecho de llenarse el pecho y decir yo tengo una cuenta de 7, 8 dígitos en el banco. Tengan cuidado de eso, tengan cuidado de llenarse el pecho y decir no, yo tengo 7, 8 propiedades, tengo tantos vehículos, son de tal marca. Tengan ese cuidado, dice el Señor Jesús. Mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Nuestra vida, hermanos, no está medida por cuánto tenemos o no tenemos. Nuestra vida es tan importante que nosotros estamos agradecidos con Dios que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Por lo tanto, no tenemos que desenfocarnos en poner nuestros sentidos, nuestros esfuerzos en querer acumular y acumular bienes. Dice, también le refirió la parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este hombre se había hecho rico porque había recibido una herencia, dice la palabra del Señor. Y había utilizado esta herencia,
Había quizás utilizado su conocimiento, porque la palabra dice ahí que había producido muchos frutos, quizás había sembrado algún tipo de hortalizas y había producido mucho, había puesto ahí su inteligencia, había contratado gente para que le trabajara y así dice la palabra del Señor que llegó un momento que la producción fue de una manera exagerada. Es importante, hermanos, que conozcamos, que le pongamos atención de cómo se había hecho rico, porque hay muchos aquí, digo aquí en este planeta, pues, en la iglesia es posible también que haya, que está con aquel deseo de hacerse rico, está con aquellas ganas de hacerse millonario. Y busca por el internet y aparecen unos, hágase millonario en 6 meses, hágase millonario en 9 meses, invierta en no sé qué. La mayoría de comerciales que ustedes van a encontrar en internet o de personas que le dicen que se puede hacer millonario en 6 meses son estafadores. Y lo que están buscando es que usted les dé sus ahorritos para que usted se quede en la ruina. Así es que tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado, pongámosle atención, que nuestro deseo de querer hacernos ricos o de querer tener no nos lleve a que perdamos la bendición que Dios nos ha dado. Cuidemos esa bendición que Dios nos ha dado. Otros unen sus chequecitos el fin de semana y salen para Atlanta City o para otro lado, esperando que la rueda de la fortuna esté a favor de ellos y querer adquirir así una cantidad extraordinaria de dinero. ¿Y qué resulta? Vienen y como estaba la ganas de querer tener, se acabaron el cheque y como no habían conseguido, sacan la tarjeta de crédito y todavía la meten ahí porque tienen la fe, tienen la esperanza de que la ruedita algún día les va a hacer el favor. Y eso, hermanos, también es una trampa del diablo para que perdamos la bendición que Dios nos ha dado. Otros han aprovechado los recursos que tal vez la compañía les ha dado, les ha brindado y han depositado la confianza en ellos. Y han invertido esos recursos y ese tiempo para hacer cuestiones personales. Eso no está bien delante de Dios, porque eso no es ser leal. Le han brindado la confianza, le han brindado los recursos, porque vieron en cada uno de ustedes la capacidad de ser fieles. Cuidemos eso, no utilicemos los recursos, no utilicemos la confianza que nos han dado para obtener favores o bienes personales. Es diferente a que usted diga, mira, yo te estoy haciendo dinero, dame la oportunidad de hacer también algo para mí, ahí ya cambia el asunto. Pero hacerlo de escondidas, eso es ser desleal. Eso no es correcto delante de Dios y no lleva la bendición de Dios. Así es que, hermanos, hay muchas cosas que podríamos mencionar, que podemos hacer con el afán de hacernos ricos. Pero dice la palabra del Señor que la vida del hombre no consiste en las cantidades de bienes que posee. Dice el versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Cuando la bendición llega, como que hay una expectativa, ¿va? ¿Y ahora qué hago? Hasta ahí el hombre estaba bien. Él había adquirido bienes y se hace la pregunta correcta. ¿Y ahora qué haré? ¿Qué haré? He producido demasiado. La producción ha sido demasiado exagerada. ¿Y ahora qué haré? Hasta ahí estaba bien, analizando las alternativas. Como les dije al principio, este hombre había contratado gente para que trabajara con él. Tenía familiares, tenía amigos. Donde pudo haber existido la posibilidad de decir, voy a bendecir a los que trabajaron conmigo. Voy a compartir con los que me echaron la mano. Aquellos que se esforzaron, les voy a dar también una buena parte de lo que hemos cosechado. Voy a compartir también con aquellos familiares que son parte de mi sangre, también les voy a dar de esto. Voy a compartir con aquellos necesitados. Pudo haber pensado,
pudo haber cruzado esa alternativa por su mente, pero la palabra dice que no se cruzó ese tipo de pensamientos por ese señor. Dice que él pensó dentro de sí, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Habló en primera persona singular. Todo para mí, todo para mí. Voy a guardar, voy a tener. ¿Con qué propósito? Para que cuando la crisis venga poder compartir con los demás y que todos estén satisfechos y tengan que comer. Por eso lo voy a guardar, dice la palabra del Señor que no. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ahí viene la mala noticia. Todo estaba bien para este hombre, pero ahí le viene la mala noticia. Le dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y los que has provisto, ¿de quién será? Yo no sé, los que trabajan aquí en grupos de personas que no son cristianos, ahí se escucha bastante grosero, ¿verdad? Cuando encuentran a alguien que anda acumulando dinero, dice, no acumules tanto porque Carmelo no va a andar con tanta cuestión, dice, él lo va a disfrutar, dice, no, así es que mejor disfrutarlo vos. Eso es lo que se escucha, ¿verdad? Allá en el trabajo. Pero, hermanos, la verdad es que Dios considera a aquellas personas que se centran en acumular bienes y que se olvidan de hacer favores, de practicar la misericordia, de practicar la bondad. Se olvidan de todo eso, dice la palabra del Señor, que Dios los considera como necios. Una persona que no está pensando correctamente, que no está asimilando el actuar de su vida, está yéndose por otro lado. Eso es lo que la palabra del Señor menciona en este pasaje. Porque todo lo que este hombre tenía, no se sabe quién lo iba a disfrutar. Pero dice el versículo 21, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El hacerse rico para con Dios, hermanos, es el que nosotros tomemos parte de lo que Dios nos da y tengamos el privilegio de invertirlo en la obra del Señor. Nosotros podemos hacerlo a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas, a través del practicar la misericordia, de practicar la bondad. Nosotros estamos haciéndonos ricos para con Dios. Esta iglesia pues ya fue construida cuando nosotros venimos, pero hubo mucha gente que invirtió tiempo, invirtió dinero, invirtió esfuerzo para construir este templo. Ahora podemos decir nosotros, bueno, ya lo tenemos, ya no necesitamos invertir para la obra del Señor. Hay muchos proyectos que la iglesia tiene. Hay una cantidad de proyecciones que solo se está esperando que se reúnan las cantidades adecuadas para poder ejecutarlos. Por esa razón es importante que nosotros no nos olvidemos de invertir en la obra del Señor. Las estadísticas dicen que solo el 3% de la membresía de la iglesia es fiel a la obra del Señor. Solamente el 3%. Nada más. De ahí somos diezmadores eventuales, ofrendadores eventuales, pero solamente el 3% se toma en serio el invertir en la obra del Señor. Sabemos y estamos conscientes de que hay muchos que han utilizado el nombre del Señor y han trasquilado las ovejas. Eso no lo podemos esconder, es una realidad. Y muchos han sido lastimados y han quedado con el miedo de querer dar, porque dice, bueno, ya me bajaron una vez, ¿cómo voy a dejar que me sigan bajando, verdad? Entonces existe ese pensamiento.
Recordemos que cuando nosotros decidimos invertir en la obra del Señor, nuestra acción se limita en depositarlo en el alfolí. Hasta ahí nosotros estamos bendecidos, porque estamos haciendo lo que Dios nos manda que hagamos. Del alfolí para adentro, los que lo administran tienen la responsabilidad delante de Dios de hacerlo bien. Ellos tienen la responsabilidad delante de Dios de hacerlo bien. Si lo hacen bien, Dios los va a premiar. Si lo hacen mal, pues Dios es el que se va a encargar también de eso. Pero nuestra responsabilidad es cumplir con la palabra del Señor de traer los diezmos, de traer las ofrendas. Y si nosotros hacemos eso, hay promesa de que no va a faltar alimento en nuestra casa. Dios va a reprender al devorador. Siempre vamos a tener bendición, siempre vamos a gozar de los bienes que nosotros necesitamos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Una de las cosas que tenemos que hacer es confiar en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Versículo 22 dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis? Por lo demás, considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. En este pasaje, hermanos, está describiendo lo que Dios hace con la naturaleza. Lo que Dios, el cuidado especial que Dios tiene por las naturalezas. Ahora nosotros somos más especiales para Dios. Y si Dios tiene cuidado de los lirios del campo, de los cuervos, que son animales, no sé si a alguien le gusta, pero son animales que Dios tiene cuidado de ellos. Dios está al pendiente de ellos. Dice la palabra que Dios también tiene cuidado de nosotros. Así es que nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Ahora, el decirlo se oye fácil, ¿verdad? Cuando sabemos de que viene la renta y que ya tenemos un cheque de rezago y que con eso vamos a poder cubrir, ¿verdad?, el pago de la renta. Pero cuando sucede que no hay cheque de rezago, no hay trabajo y la renta ya viene cerquita, como que ahí cuesta un poquito más decir, la confianza la tengo puesta en Dios, ¿verdad? Porque nosotros somos así. Nuestra fe en cierto modo está en lo que vemos, pero la fe es que nosotros tenemos que ponerla en lo que no vemos, en lo que no es, pero declararlo como si fuese. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Una vez en el año 2000, evangelizando aquí en Langley Park, evangelizamos a alguien que vendía droga. Y se convirtió, aceptó al Señor y empezó a dar sus primeros pasos de fe. Para alguien que hacía 500, 600 dólares en 2 horas, 3 horas de la noche, el hacer 500 dólares en 40 horas de trabajo, pues le era bastante difícil. Le era bastante complicado, pero él estaba haciendo el esfuerzo, estaba ahí queriendo dedicarse al Señor. Y un día tenía el problema de la renta y me dice, Manoleo, me dice, fíjate que ya viene la renta, ya tengo la orden de desalojo para el día martes.
y para el día martes yo sé que no voy a poder tener ese dinero. Me voy a esperar, me dice, hasta el día lunes, cuando venga del trabajo. Y él me dice, si no tengo ese dinero, yo voy a salir a hacer un negocio y yo sé que en un ratito consigo ese dinero. Me sentí tentado a decirle, hermano, tome. No tenía gran cantidad, pero lo que él tenía yo se lo podía dar o prestar, pero digo, si se lo presto le voy a crear otro problema a este hermano. Y va a estar ahí con la pena de que me debe y posiblemente hasta se vaya de la iglesia. Y pensé, ¿qué hago? Y si le digo al pastor, donde me congregaba en ese tiempo, yo sabía que el pastor también le iba a proveer. Pero como él estaba dando sus primeros pasos, no quería hacerle ver a él que la confianza iba a estar en los amigos o en la iglesia. Entonces le dije, bueno hermano, si usted tiene una hora determinada para poder tomar la decisión, oremos. Oremos para que Dios provea, para que Dios se manifieste. Y así quedamos, esa plática la tuvimos el domingo. El lunes, ya a las 4 de la tarde, me llama y me dice, hermano Leo, fíjese que no va a haber necesidad de hacer nada, porque hace como 3 años yo hice un trámite y hubo un problema ahí de cuestiones de cuentas, y el asunto es que a él le había llegado por correo el día lunes un cheque por $800, que era lo que él necesitaba para poder cubrir su renta. Entonces, ahí la confianza, hermano, tiene que estar en Dios. Muchas veces cuando dicen, mire, hermano, que hay que decirle al pastor esta necesidad, a mí me cuesta, no porque yo sea orgulloso o porque yo no quiera practicar la misericordia, sino que tenemos que aprender, hermanos, que la confianza tiene que estar en Dios. La tenemos que depositar en Dios. Dios es el proveedor. Y si queremos que la iglesia nos ayude, orémosle, Señor, toca al pastor, Señor, para que me dé lo que necesito. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pero vamos a donde tenemos que ir. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque Él es el proveedor. En Él tiene que estar la seguridad. Porque si hacemos de otra manera, hacemos lo que el mal padre hace, el que le da pescado a su hijo todo el tiempo, pero nunca le enseña a pescar. Tenemos que enseñarle también a los hermanos que comienzan que la confianza y la dependencia tiene que estar en Dios. Así es que, hermanos, tenemos que ejecutar nuestra fe, ponerla en el Señor. Y otro detalle es que también tenemos que buscar el reino de Dios. Ahí en Lucas también, capítulo 12, versículos 31 en adelante. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega, ni polía destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, también vuestro corazón. El reino de Dios, cuando se habla del reino de Dios, nos imaginamos allá en el cielo, ¿verdad? Y delante del Señor Jesucristo. Y es cierto, ahí vamos a estar bajo su reino. Pero el reino de Dios comienza cuando nosotros aceptamos a Cristo, estamos sometiéndonos al reino de Dios. Y eso significa que nosotros estamos viviendo bajo su gobierno. Estamos siendo controlados, estamos siendo dirigidos bajo la voluntad de Dios. De esa manera nosotros estamos buscando el reino de Dios cuando hacemos su voluntad.
cada vez, hermano, que nosotros tengamos la oportunidad de tomar una decisión en cuanto a dinero, en cuanto a recibir, hay ofertas que parecen bonitas, hay ofertas que parecen agradables, y no, tome, solamente son 100,000 pesos, usted solo va a pagar 150 al mes y no se preocupe y todo le va a salir bien. 150 pesos no es nada. Y dice usted, bueno, sí, tiene razón, 150 pesos no es nada. Y viene y boom, se cae. No. Antes de tomar la decisión, pregunte si es la voluntad de Dios que usted se mete en ese problema. Analice, ¿verdad? Si son 150, pero si son por 80 años, ¿de dónde? Y tiene que ir pensando siempre en cuanto a su posición delante de Dios cuando tome decisiones acerca del dinero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Si nosotros caminamos bajo la voluntad del Señor, pues vamos a poder decir, como decía el salmista David, he aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán. Si usted busca, si nosotros buscamos el reino de Dios primero, las bendiciones van a estar llegando por sí solas, por sí solitas. No va a haber necesidad de andar en esa desesperación, en esa angustia, en esa comedera de uñas, porque no tenemos lo que necesitamos. No, es ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, decía el salmista. Pero ¿qué hacía el salmista? Buscaba primeramente el reino de Dios. Decía él, quítame todo lo que quieras, pero no me quites delante de mí tu Santo Espíritu. Eso decía el salmista David. No me quites delante de mí tu Santo Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir todos los días. Estar caminando bajo el reino de Dios. Y eso implica, hermanos, cómo estamos caminando dentro del hogar, en el trabajo, como ciudadanos, porque en todos los aspectos que nosotros nos desenvolvemos, tenemos la oportunidad de tomar decisiones que van a ser correctas y también que van a ser incorrectas. Y por eso necesitamos la sabiduría divina, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Cuando vamos a tomar decisiones dentro del hogar, consultarlas con la pareja y ponerse de acuerdo si va a ser de bendición o no va a ser de bendición para la familia. Cuando estamos en el trabajo, si tenemos oportunidad de adquirir bienes que no nos corresponde tomar, sabemos que no es la voluntad de Dios, abstengámonos. ¿Para qué? Para que mantengamos siempre la bendición de Dios para con nosotros, porque estamos caminando bajo el reino de Dios. Cuando nosotros caminamos bajo el reino de Dios, nosotros somos bendecidos. Obtenemos bienes, pero cuando obtenemos bienes también tenemos la responsabilidad de poder administrarlos bien. Muchas veces nos viene a nosotros la provisión para una necesidad y resulta que se nos antojó algo ahí. Y ya teníamos, Dios ya había provisto para la necesidad, pero como se nos antojó algo por ahí, compramos el antojo y dejamos de cubrir la necesidad. Y ahí viene otra vez el llora, Señor, provéeme, y ya te lo di, ya, ahí lo tenías en la mano. Tenemos que ser buenos administradores. Dice la palabra del Señor ahí en San Lucas 12, 42, y él les dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando el Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón,
mi señor tarda en venir. Y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta parábola es bien clara, hermano. ¿Y cuántos nos identificamos ahí? ¿Ah? No, hombre, sí. Eso de la crisis, eso no va a pasar, hombre. Ahorita lo que puedo hacer es comprarme la ropa que yo quiero, comprarme el carro que a mí me da la gana, voy a comprar una casa enorme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. De todas maneras, eso de la crisis, eso es mentira, eso no viene todavía. Viene otro y dice, bueno, no se ve que vengan señales de crisis, pero por si las dudas voy a empezar a guardar mi poquito, ¿verdad? A guardar mi poquito. Se ve que la economía está estable, se ve que el trabajo está produciendo, se ve que el negocio va creciendo, hay cómo poder disfrutar de muchos lujos, pero me voy a abstener, voy a hacer algunas cositas, pero voy a ir guardando mi poquito. Voy a ir teniendo ahí mi chanchito, como dicen, ¿verdad? Voy a ir haciendo mi ahorrito ahí, por si algún día la crisis viene, entonces tengo de dónde soportar. Va a ser azotado, pero dice que va a ser azotado poco, con diferencia al otro que dijo, voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y no se tomó tiempo para guardar el poquito que tenía, que podía haberle hecho la situación un poquito más fácil. Tenemos que ser buenos administradores. Dios nos da bendiciones. Y dice la palabra que nos da hasta que sobran y abundan. Pero cuando abundan, no nos volvamos locos. Controlémonos, sepamos administrarlo. Tomemos un tiempo y pensemos, bueno, ahorita vino de más, tengo para poder darle a fulano, pero esta parte la guardo por algo que pueda pasar. Por algo que pueda venir, y ahí lo voy a tener para cuando la crisis venga, pierdo el trabajo, me enfermo, alguna otra situación, tengo de dónde agarrar y poder cubrir. Tenemos que ser buenos administradores, porque dice ahí el que sin saber lo que venía o lo que iba a pasar, consideró y trató de hacer las cosas bien, fue azotado, pero fue azotado menos. Tenemos que ser sabios, hermano. La verdad que la cuestión del dinero es bastante complicada, porque sabemos que cada uno de nosotros actúa de manera diferente cuando tiene dinero en las manos. Algunos dicen, no, ahorita tengo, voy a comprar lo que siempre he querido comprar, lo que nunca tuve cuando era niño, ahora yo lo voy a comprar y voy a disfrutar de esto. Bueno, si puede, está bien, pero considere dejar también una buena parte para los días difíciles. El Señor nos ha dado a nosotros la capacidad. Hay un dicho bien grosero ahí que dice que por la plata baila mono, pero nosotros no somos monos. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y no tenemos que dejarnos mover por ningún billete que nos pongan enfrente. Tenemos que movernos bajo la voluntad de Dios, bajo la guianza de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que movernos, ahí es donde nosotros tenemos que actuar.
porque Dios nos ha dado a nosotros suficiente capacidad, suficiente herramientas que nosotros podemos utilizar para tener una economía sana en nuestra familia, en nuestro hogar. Utilicémosla, utilicémosla. Pero quizás usted dice, bueno, yo ahorita sí no tomé decisiones correctas. Estoy quebrado, estoy metido hasta aquí, dicen por ahí. Pero es tiempo de poderse arreglar. Es tiempo de tomar decisiones correctas. Estamos en un tiempo bastante difícil donde las deportaciones, hermanos, están a la orden del día. Seamos inteligentes. No andemos comprando carro del año si no tenemos papeles. No lo hagamos. No lo hagamos. Compremos algo que nos sirva si nos sirve, pero no lo hagamos. Porque podemos caer en eso. No, las deportaciones son para otros, a mí no me va a llegar. No sabemos, hermano. Nuestra confianza está en Dios. Pero la confianza en Dios es que si nos puede mantener aquí, nos va a mantener también en nuestro país. No que no nos van a deportar, sino que esa es la confianza, en que Dios va a proveer todo lo que necesitemos. Pero mientras estemos aquí en este país, aprovechemos lo que estamos haciendo. No lo malinvirtamos, guardémoslo, porque si un día nos toca irnos, allá vamos a tener por lo menos para vivir el primer año mientras nos ubicamos. ¿Sí? Seamos inteligentes, seamos sabios. Pidámosle la sabiduría al Señor, porque Dios provee. Si estamos en crisis es porque nosotros no hemos sabido administrar. Pero es tiempo de poder corregirnos. Es tiempo de poder sentarnos y hacer números y decir, esto está bien lo que estoy haciendo, esto no está bien lo que estoy haciendo, estoy malgastando la bendición de Dios y voy a reordenar mis gastos con el fin de poder compartir y también de poder ahorrar muy poquito. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.